En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo sacar documentos, cómo actualizarlos, cómo borrarlos dentro de una base de datos de Fauna. Estas operaciones dentro de Fauna se hacen con su lenguaje funcional SQL, que es un poquito difícil de manejarse a veces, sobre todo al principio. Entonces vamos a practicar un poquito con estas operaciones y vamos a ver cómo funcionan dentro de Fauna. Yo soy Ignacio Cruz y esto es Garage Code Pills. Bueno, si venís de un sistema SQL, que es muy normal, en la documentación de Fauna tenemos una página que se llama FQL for SQL Users y nos hace una comparativa de operaciones típicas que se hacen en SQL y cómo trasladarlas, cómo traducirlas a un lenguaje FQL, cómo sería su equivalente en FQL. Así que si estáis empezando, recomiendo mucho empezar por esta página de aquí, sobre todo si venís de un sistema SQL, que es lo más normal del mundo. Pero bueno, vamos a empezar a practicar. Para eso nos creamos una cuenta en Fauna, obviamente, y le damos a crear base de datos. Yo le voy a llamar test, soy así de creativo. La región da igual, pero lo importante es marcar este checkbox de aquí, que es para insertar datos de prueba. Le damos a crear y Fauna ya nos crea por nosotros una serie de colecciones con con unos cuantos documentos dentro de cada una de ellas. Si le damos a productos, que es básicamente lo que vamos a utilizar hoy, veremos que, bueno, pues tenemos unos cuantos productos con los que podemos practicar. La primera operación que se nos viene a la cabeza, sacar un documento dentro de una base de datos o dentro de una colección más bien. En este caso vamos a utilizar este de aquí, vamos a copiar el ID 201 y nos vamos a ir al shell. Entonces, para hacer queries con SQL, yo recomiendo ir desde lo más pequeño hacia lo más grande, es decir, ir desde una función pequeña e ir montando esa query poco a poco, pero ejecutándola en cada paso que damos. ¿Por qué? Porque las queries en Fauna, en SQL, se pueden hacer muy complejas y es muy fácil equivocarse. Entonces, ¿de dónde queremos sacar primero ese documento? Pues de collection, que es la función, y dentro de esa función escribimos el nombre de la colección que queremos atacar, ¿no? Ejecutamos la query y si no sale ningún error es que vamos bien. Segundo paso, sacar la referencia a ese documento. Recordad que ya hemos visto una introducción a Fauna y esto ya lo hemos hecho en otro vídeo, así que si queréis ver ese otro vídeo os lo recomiendo antes de empezar con todas estas queries. Envolvemos la función collection dentro de ref y ref nos va a devolver ese documento. Como primer parámetro acepta una referencia a la colección productos y como segundo parámetro la ID de ese producto, que en este caso era 201. Ejecutamos y si sale todo bien, vamos bien. Ahora no tenemos los datos, pero tenemos esa referencia al producto, al documento. La tercera función que hay que utilizar para sacar los datos de ese documento es get. Abrimos y cerramos, mucho cuidado con los paréntesis, porque es fácil equivocarse. Ejecutamos la query y ya nos devuelve ese documento, esa información. Get además, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en un momento, pero Get además admite un timestamp como segundo parámetro. Si yo pongo este timestamp, que es cuando fue creado el documento, me sale el mismo documento, pero puedo volver atrás. Es decir, si utilizo un timestamp anterior, sería capaz de sacar ese documento en una versión anterior. Es decir, si hemos actualizado este documento varias veces, podemos ir atrás en los timestamps para sacar versiones anteriores de ese documento. Muy útil si queremos simplemente volver atrás en el tiempo en ese documento. Pero como este documento ha sido creado hace poco, no tenemos ninguna otra versión, así que ahora mismo no tiene mucho sentido. Lo vamos a volver a ver cuando actualicemos un producto. Voy a borrar este timestamp, ejecuto de nuevo la query y sale igual. ¿Cómo sacamos campos individuales dentro de un documento? Bueno, esto lo voy a poner en otra línea y voy a utilizar otra función que se llama select. Cuidado con los paréntesis, de nuevo, cerramos abajo y tabulamos aquí. Porque fijaos, si yo me olvido un paréntesis, bueno, me va a decir, pues eso, que no todos los paréntesis están cerrados, pero no te dice cuál. Así que, bueno, es difícil saber a veces dónde está el error, especialmente con queries muy complejas. Bueno, pues select admite dos parámetros. El primero de ellos es el atributo al que queremos atacar, el atributo que queremos sacar. Por ejemplo, si yo quiero sacar el ref, pues le paso entre comillas ref, coma, que no se nos olvida la coma, que de nuevo, si yo ejecuto sin coma, el error sí que es imposible de saber dónde está. Coma, y ahora nos dice, bueno, nos saca la referencia, que es justo lo que tenemos aquí. Si yo, en vez de ref, saco ts, el timestamp, pues me va a sacar el timestamp del documento. Pero ¿y si queremos, no sé, description? Pues tenemos que pasar primero por data. Y cuando ya hay más de un elemento, para llegar hasta el atributo que queremos, hay que pasarle un array. Esto lo voy a encerrar dentro de un array y vamos a decirle, bueno, pues pásate primero por data y luego pásate por description. Y eso es lo que me tienes que devolver. Ejecuto y efectivamente me sale
la descripción del documento. Bueno, y si queremos sacar dos, voy a unir esto en una sola línea porque me va a ser más fácil luego, pero si queremos sacar dos, description y name, por ejemplo, pues podemos hacerlo así, ¿no? Y diréis, bueno, pues ya está, dos queries, ningún problema. Sí, sí que hay un problema, y es que estamos ejecutando dos queries distintas. Y si estamos llamando a FQL desde nuestra aplicación de JavaScript, esto no lo vamos a poder hacer. Fauna lo que pretende siempre es que nosotros hagamos las queries en una sola, porque Fauna funciona mediante transacciones. Si no funciona una de las queries, no funciona ninguna. Entonces, os voy a enseñar un truquillo. Si yo abro el Developer Tools y me voy a Network y ejecuto la query, si me fijo, hay dos queries. Estamos haciendo dos queries distintas a la base de datos. Es decir, estamos llamando dos veces a Fauna y es posible que nuestra factura con Fauna se incremente. Ahora mismo es una query muy pequeña y nos da igual, pero si son queries muy grandes, con una lógica muy grande, pues la cosa cambia. Entonces, ¿qué queremos hacer? O realizar esta query en una sola. En este caso, yo voy a utilizar una función en FQL que se llama toObject, que convierte una serie de parámetros en un objeto. Entonces, esta función, voy a poner esto un poquito más pequeño, admite un array. Lo voy a poner bien tabulado y este array admite tantos elementos como propiedades del objeto que queremos sacar. En este caso queremos description y name. Entonces queremos dos arrays. Dos arrays. Y cada array de estos tiene otros dos elementos. El primero de ellos es el nombre del atributo que queremos sacar en el objeto y el segundo es el valor que va a tomar ese atributo. Lo vamos a ver mejor ahora. El primer atributo del objeto que yo quiero sacar se va a llamar desk, por no confundirnos con description, porque le podemos dar cualquier nombre. Y el segundo va a ser nombre, en español, y ya está. Vale, ¿cuál va a ser el valor de desk? Pues la descripción, en este caso, todo esto de aquí. Lo voy a cortar y lo voy a pegar como segundo elemento. Ojo con las comas y los arrays. No me canso de repetirlo, pero es que es muy problemático el tema de los errores dentro de Fauna. No salen muy bien y son difíciles de detectar. Y el segundo es nombre, como he dicho. Vale, pues ejecutamos. Voy a borrar esto de aquí, esto de network, lo ejecuto y ahora nos sale desk y nombre dentro de un objeto con los valores que nosotros hemos querido pasarle. Bueno, además en network nos fijamos y ya sale una sola query, es decir, solo hemos llamado a Fauna una vez. Con lo cual, pues hemos optimizado nuestro código y sale todo con una sola query. Bueno, pues a Fauna le podemos añadir funciones sin parar. Yo, por ejemplo, puedo coger este select de aquí y si lo quiero poner en mayúscula, pues puedo utilizar una función que se llama uppercase. Cuidado que la C está en mayúscula. Abro paréntesis y cierro antes del corchete. Y ejecuto y me sale la descripción en mayúscula y el nombre en minúsculas. Bueno, vamos a pasar ahora, voy a borrar aquí, a crear un documento. Nos vamos a ir a las colecciones, productos y voy a copiar esto de aquí, este objeto. Solo esto. Le doy al shell. Y de nuevo, collection. ¿A qué colección queremos atacar? Pues a products. Ejecutamos, todo bien. Y ahora le tenemos que pasar esta referencia a la función create. Y create me va a crear un documento nuevo con los datos que yo le pase. Así, lo voy a tabular bien. Y ahora, ¿qué datos quiero pasarle? Los que acabo de copiar. Este objeto de aquí. Lo voy a tabular mejor, así. Vale, entonces le vamos a cambiar esto a cucharas baratas y voy a ejecutar esta query y bueno, no sale error, así que el documento se ha insertado. Pero si nos vamos a Collection Products, vamos a ver que esto está vacío. Y lo he hecho aposta porque esto es un error muy típico que yo todavía sigo cometiendo día a día. Y es que este objeto debe tener un parámetro o un atributo que se llama data. Así que yo voy a encerrar este objeto dentro de otro objeto. Lo voy a tabular bien para que se vea mejor. Y simplemente tenemos que darle un atributo que se llame data. Y el data sí que va a almacenar o a llevar toda esa información del producto. Ejecutamos. Si nos vamos a Collections Products, ahora veremos que sí que ya hemos insertado nuestro nuevo producto. El anterior lo voy a borrar y ya está. Bueno, y si queremos insertar varios productos a la vez, voy a borrar de nuevo para no liarnos. Bueno, yo tengo aquí un array de productos que ya me tengo creado. Pego aquí, es un array con varios productos, sin más. Lo mismo que teníamos antes, pero bueno, dentro de un array. Si yo ejecuto, lo primero, ejecuto y si no me sale ningún error es que el objeto está bien estructurado. Vale, voy a colapsar esto
porque si no, no vamos a ver nada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Iterar sobre ese array para ir creando los productos. Bueno, pues para iterar vamos a utilizar una función muy famosa que ya todos conocemos que se llama map. Abrimos y cerramos. Como primer parámetro map admite un array que va a iterar y como segundo parámetro va a admitir una función anónima. En este caso, las funciones anónimas en Fauna se crean con otra función que se llama lambda, que yo le llamo la función que no hace nada, porque realmente no hace nada, a menos que queramos. Entonces lambda va a recibir cada uno de estos elementos del array y los va a guardar en una variable. ¿Cómo se va a llamar esa variable? Como nosotros queramos. Le vamos a llamar product, por ejemplo. Entonces, esto se va a almacenar en una variable que se llama product. Y como segundo parámetro, lambda va a recibir la implementación de esa función anónima. En este caso, yo, por ejemplo, solo voy a devolver este valor de aquí. ¿Cómo lo devolvemos? Con otra función que se llama var y hacemos o utilizamos el nombre de la variable que entra por aquí. Entonces, esto va a devolver lo que entra por aquí, simplemente. Si yo ejecuto, simplemente nos sale de nuevo otra vez el array. Ha ido iterando y ha ido devolviendo lambda, ha ido devolviendo esto de aquí, que es el producto en sí. Pero lo que nosotros queremos es insertar un producto, como lo hacíamos antes con create. Entonces, envolvemos var dentro de create. Como primer parámetro le tenemos que pasar collection, products, coma, aquí que no se nos vaya olvidando ya las comas ni los paréntesis porque es fácil equivocarse. Y recordad, esto tiene que ser un objeto, el segundo parámetro, cuyo atributo data sean realmente los datos del producto. Entonces vamos a envolver esto en un objeto, ponemos data 2 puntos y esto debería salir bien. Vale, entonces ha ido iterando y ha ido insertando cada producto. Lo comprobamos si nos vamos a collection, products y tenemos tenedores, platos y tazas. Bueno, y si queremos actualizar un documento, pues vamos a coger, por ejemplo, el ID de uno de los que acabamos de insertar, este que pone tenedores, y me voy a ir al shell. Voy a borrar todo esto. Y bueno, lo primero es obtener la referencia al documento que queremos actualizar. Empezamos, collection, products, todo bien, envolvemos con ref, la ID del producto que acabo de copiar, todo bien. Y ahora queremos actualizar esta referencia. Bueno, pues tenemos que utilizar una función que se llama update. Admite como primer parámetro esa referencia y como segundo parámetro los datos que queremos actualizar. Pero ojo, no tenemos que proveer todos los campos que queremos actualizar, sino los que queramos. El resto se van a quedar igual. Por ejemplo, tengo que pasar primero data, igual que a la hora de crear el documento, y como parámetro le voy a decir que me cambie el nombre a cucharas. Y lo único que va a hacer update va a ser actualizar este campo, pero el resto de los campos los va a dejar igual. Yo ejecuto esta query y fijaos, me dice ahora que el documento es este y que el nombre ahora es cucharas. Y ya lo tendríamos actualizado. Ahora, una cosa curiosa de la que os he hablado al principio del vídeo, y es que vamos a copiar este ref, lo vamos a pegar aquí y vamos a sacar un get. Vamos a sacar de nuevo los datos que nos debería devolver el documento actualizado, pero ahora vamos a utilizar el timestamp como segundo parámetro. De momento nos va a devolver lo mismo. Pero si yo quiero volver a la versión anterior que teníamos hace unos segundos de ese documento, si yo le resto un segundo o un milisegundo, me parece que esto eran milisegundos o microsegundos, si yo le resto un 1 a esto de aquí, es decir, un 3 y luego 99999, ejecuto y en vez de cucharas me sale tenedores, es decir, la versión anterior de ese documento que acabamos de actualizar. Con lo cual es muy útil si nosotros quisiéramos volver atrás en el tiempo con cualquier documento. Por ejemplo, para deshacer cambios de algo que ha ocurrido en nuestra aplicación. Bueno, pues ya lo último que nos queda, y voy a coger otra vez esta referencia, solo lo que devuelve la referencia del producto, borrar documentos. ¿Cómo se borra? A esta altura yo creo que ya es muy intuitivo. Delete, y entre paréntesis, ejecutamos, nos devuelve el documento, pero si lo volvemos a intentar, nos dice que ya el documento no ha sido encontrado porque se ha borrado. Si vamos a Collections, Product, ya, bueno, es que este es otro, aquí pone cucharas, pero este no es. Pero bueno, que ese documento que acabamos de borrar ya no existe. Y ya está, os recomiendo también que os paséis en la página de documentación de Fauna, que os paséis por la FQL Cheat Sheet, que vienen un montón de funciones que sirven mucho para aprender funciones sobre Fauna y sobre FQL, y está bastante chula. Como veis, tiene un montón de funciones que nos sirven para transformar cosas, para sacar datos de un tipo, de otro o de lo que queramos. Y nada más, bueno, el secreto de manejar un poco FQL y Fauna es practicar y hacer un montón de queries, porque requiere un poquito de práctica el tema de acostumbrarse a que Fauna o FQL devuelve referencias
secuencias, a veces devuelve objetos, a veces no, a veces devuelve un solo valor. Y entonces, bueno, es bueno practicar con esas queries. Y nada más, espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Suscribiros y si tenéis alguna preguntilla lo podéis hacer por aquí abajo. Hasta otra.